Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Óscar Botinelli, politólogo, presidente de Factum. Óscar, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo te llevas con el calor? Bueno, con calor. ¿Pero te embroma o no te molesta demasiado? Bueno, me ha molestado un poco, sobre todo ayer. Hoy lo toleré más. Es como que había un poco menos o ya nos acostumbramos. Vamos a hablar de la coalición multicolor, si te parece. Sí. Porque está a la vista que hay allí, no sé si protagonismos personales, lo que ustedes llaman los analistas perfilismo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo lo definirías? Bueno, yo creo que si uno dice hay posicionamientos personales, por supuesto que la respuesta es que sí. Perfilismo, que es decir, yo marco mi perfil, sí. Pero, y esto generalmente es lo que más refleja el periodismo. Pero si vamos al fondo, más allá de estas cosas, lo importante es ver que la coalición multicolor, y voy a decir algo bastante elemental, es una coalición, son partidos distintos. Los partidos distintos no quiere decir que les gusta el color distinto, la camiseta distinta, porque responden a electorados diferentes que tienen ideas diferentes o matices sobre el país, sobre la sociedad, sobre el mundo. Entonces, no es que cuando hay diferencias es solamente porque este quiere diferenciarse. Responden además a electorados distintos, que obviamente de un lado están los de la coalición, del otro el Frente Amplio, hay gente danzante, como lo vimos entre octubre y noviembre del 2019, como vemos también ahora en lo que puede ser el voto al referéndum, que no todos los que están de un lado o del otro van a votar, por ahora piensan votar alineados. Pero hay matices e ideas importantes y hay que entender esto. La coalición es una suma de partidos políticos que tiene que trabajar a partir de grandes ideas comunes y un conjunto de ideas diferenciadas. En una coalición hay diferencias ideológicas, es decir, matices ideológicos. Exacto. A veces pesados. Yo te preguntaría, ¿cuáles son esos temas en los que hay más matices ideológicos? No sé si el orden cronológico se lo querés dar con los más recientes, por ejemplo. Sí, digamos, lo que más ha tenido sonoridad en los últimos tiempos aparece en primer lugar dos. Uno que viene ya desde el año pasado. El último reciente es el de la colonización. Y acá lo que hay que ver es que fue una diferencia donde estuvo el Partido Nacional, pero con una minoría del Partido Nacional disidente de la posición, digamos, presidencial. Claramente los que vienen, podemos llamar de un espacio alternativo, wilsonista, de origen, como tres personas que hoy son de tres sectores: Sergio Botana, del grupo que se llamaba de los intendentes de Mejor País, del senador Carlos Camí, que es el sucesor, el que está coordinando, sucesor de Larrañaga, coordinando Alianza Nacional, y Jorge Gandini, que encabeza el grupo Por la Patria, que surgió separado de Alianza Nacional. Los tres marcaron un perfil diferente al perfil del resto del Partido Nacional, del presidente de la República, y una diferencia entre esa mayoría del Partido Nacional y Cabildo Abierto, que estuvo muy firme en la misma línea que estuvieron también los tres senadores, digamos, alternativos blancos. Y aquí es que hay dos ideas distintas del desarrollo rural desde el punto de vista productivo y el punto de vista poblacional. Los defensores de que no se le quitaran recursos a la colonización consideraban que es bueno que el Estado compre tierras, que es bueno que distribuya esas tierras para que gente que no tiene otras posibilidades de acceder y quiere trabajar y radicarse en la tierra, se radique allí y produzca, y no, por ejemplo, no encuentre trabajo, se traslade al círculo exterior de Montevideo o de las ciudades y alimente los asentamientos. Del otro lado se está diciendo, bueno, no, pero la tierra es muy cara cada vez, el país necesita que se produzca mucho, ese tipo de productores tiene niveles menores de productividad, puede afectar incluso el valor de la tierra, y claramente lo que se está viendo acá son dos concepciones distintas, no que están jugando a quién tiene un perfil que le dé más votos o menos votos, más allá que obviamente cada uno responde a un electorado. Medio emparentado, aunque no es del todo emparentado, un tema que viene el año pasado y que está entrando en instancias semifinales, es el tema de la forestación.
entre la posición del Partido Nacional y Partido Colorado, que defiende, digamos, sin modificaciones lo que es la ley originaria de colonización o con las modificaciones que tuvo al principio, y la propuesta de Cabildo Abierto, que sobre todo quiere poner tope a dónde se foresta, que no se foreste en zonas de alta aptitud agrícola, por ejemplo, forestar en Colonia, en Soriano, y a su vez discutir un poco la validez de determinado tipo de exoneraciones a los productos forestales, que va, digamos, según esa postura, en una competencia que afecta las otras producciones agropecuarias, ¿no? Entonces aquí vemos dos temas, ambos ligados a lo que tiene que ser la tierra, en que hay dentro de la coalición, no estamos hablando, hay por supuesto diferencias, pero eso es una lista muy grande, entre coalición de gobierno y oposición, pero estamos hablando dentro de la coalición, así como en algún momento vamos a hablar de las discrepancias ideológicas que hay dentro de la oposición, dentro del Frente Amplio, que las hay, ¿no? Sí, sí, y de cara a diciembre además, ¿no? Donde se está pidiendo calma, pero ese será otro tema. Ese es otro tema Ese es largo, otro tema largo, ¿no? Del que has escrito mucho también. Sí. Hablaste de colonización, forestación. ¿Podés identificar algunos otros temas que los diferencien en la coalición de gobierno? Sí, bueno, hay dos muy gordos, digamos, que han estado en la LUC originalmente. Uno salió de la LUC, otro salió muy atenuado y andan picando por ahí. Uno es el tema de los combustibles, que tiene que ver con los combustibles por un lado, tiene que ver con el concepto de las empresas estatales, con el concepto monopolio y competencia, y el riesgo que una apertura del mercado se transforme, pasar de un monopolio público a un monopolio privado. De un lado, claramente el Partido Nacional ha estado en la línea de abrir lo más posible a la participación privada, lo que se ha llamado la desmonopolización. El Partido Colorado ha tenido sus matices y Cabildo Abierto, junto con el Partido Colorado, son los que frenaron en la ley de urgente consideración lo que se iba hacia la desmonopolización de ANCAP, entendiendo que tiene que haber reformas en ANCAP antes de que pueda ir a la competencia y además evitando que se transforme en un monopolio privado, porque no es fácil. Se podrá en la frontera llevar un camión de combustible refinado, pero en lo demás se requiere grandes tanques, grandes almacenamientos, que son inversiones que no es para que todo el que quiera salir a competir. Sí, el que venga a competir tiene que pensar mucho. Entonces acá hay una diferencia que no es de fondo, es cuál es el papel que tiene el Estado en recursos estratégicos para el país, cuánto tiene que haber de Estado, cuánto de privado, cuánto de competencia. Más o menos es la misma discusión, aunque los intereses económicos que haya detrás no sean obviamente los mismos, con lo que tiene que ver con Internet. Yo digo Internet, en realidad es el procesamiento de datos. Sí, 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 ¿no? La comercialización de datos, se entendió claramente. No, pero digo, el gran público a veces no entiende mucho procesamiento de datos. ¿De qué estamos hablando? Que sí, los servicios de Internet. Hoy los servicios de Internet son esencialmente estatales en el Uruguay, y hay una propuesta que estaba en la LUC, que aparece ahora en una ley muy demorada, que es la ley de medios, y está demorada por la existencia de esta diferencia ideológica, en que básicamente aparece el Partido Nacional y Partido Colorado de un lado, en la defensa de lo que es, digamos, esta desmonopolización de Internet, y Cabildo Abierto, que pone objeciones a este tema, ¿no? Sí. Y luego tenemos que estalló, recuerden, la interpelación que hace el Frente Amplio a Susana Arbeleche por el tema de ALFI, unas exoneraciones tributarias, que termina en una discusión y hasta un pequeño incidente en el ambulatorio que rodea la Cámara de Diputados entre el equipo económico y el representante de Cabildo Abierto sobre las exoneraciones tributarias. Y ahí el planteo entre quienes consideran que está muy bien las exoneraciones tributarias, porque eso permite atraer inversores extranjeros o que los grandes inversores nacionales puedan reinvertir, y quienes consideran que es un privilegio a los grandes capitales en detrimento del pequeño comerciante, el pequeño fabricante, el tallerista, el pequeño industrial, que no tiene esas exoneraciones tributarias y que le cae toda la carga impositiva y contributiva que queda exonerado total o parcialmente para los más grandes. Son dos visiones que tienen que ver
con lo social, con lo político, con lo económico, con el tipo de desarrollo del país, donde para unos es bueno una, para otros es buena otra, uno no hace un examen de qué es lo mejor, pero sí que dice, bueno, ¿por qué hay estos problemas en la coalición multicolor? Porque hay esencialmente dos visiones sobre estos temas. Entonces vemos que en colonización, en forestación, en exoneraciones tributarias, en Internet, en combustible, hay diferencia en la coalición. La mayoría de los casos es el oficialismo presidencial, la mayoría del Partido Nacional y Cabildo. En unos el Partido Colorado está de un lado o del otro, o refuerza una de las posturas, y como pasó en colonización, la minoría del Partido Nacional y Cabildo estaba en una postura y el presidente de la República, con la mayoría del Partido Nacional y Partido Colorado, del otro. Notable descripción en la que me quedo pensando que el grano más o la piedra más grande es Cabildo Abierto, en el zapato, digo. No es piedra. El tema es que es una mayoría que se conforma con, primero, tres grandes partidos, que son los tres que están en el Senado. Dentro del Partido Nacional, a su vez, hay una minoría que no apoyó a Lacalle Pou inicialmente, lo apoya como candidato único, pero que tiene una visión que no es exactamente la misma, como era la visión de los sectores que respaldaron a Larrañaga en el 2004-2009 contra Lacalle Pou, o 2014 contra Lacalle Herrera o Lacalle Pou. Y esto no es solo un tema de juegos personales, es un tema que no son visiones exactamente iguales dentro, obviamente, de lo que es lo blanco. Lo colorado tiene sus posturas también, donde, bueno, no es lo mismo los sectores que formó Ciudadanos, con Ernesto Talvi a la cabeza, que los que siguieron a Sanguinetti. Es decir, esto, que son matizamientos naturales en una sociedad plural, altamente politizada como la uruguaya, y obviamente Cabildo aparece como un partido nuevo dentro de ese gran espacio político que conformó la coalición, pero con lecturas de la sociedad del país que es distinta a la lectura tradicional o actual del Partido Nacional y del Partido Colorado. Eso donde no hay culpables de un lado ni del otro, no es que la culpa del presidente, la culpa de Cabildo, la culpa de los colorados, no, es que hay diferencias que siempre tienen que buscar de articularse. Oscar Botinelli, un gusto como siempre, Oscar. Cómo no, a las órdenes.